Entre tanto, desde París, el presidente Santos y su homólogo francés, Emmanuel Macron, reiteraron su rechazo al atentado terrorista del centro andino, en el que 3 mujeres perdieron la vida, entre ellas una ciudadana francesa. Macron dijo que Francia seguirá apoyando el proceso de paz en Colombia. Este es un informe con nuestro enviado especial, Juan Carlos Giraldo. Hola, buenas noches. Tras sostener varias reuniones, el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, y el presidente recién electo de Francia, Emmanuel Macron, dieron unas declaraciones a la prensa en donde se refirieron al atentado del pasado sábado en Bogotá, en el centro comercial andino. Los mandatarios coincidieron en afirmar que no habrán bombas ni atentados terroristas que dobleguen la voluntad de paz de los dos países. El presidente Macron fue el primero en rechazar el atentado del pasado sábado en el centro andino, reafirmando su apoyo a la paz. Sabemos cuán difícil es para los que quieren avanzar en el camino de la paz. Señor presidente, este atentado no va a afectar este proceso de paz histórico. Lo propio hizo el presidente Santos, que aseguró que la paz no se doblega por ningún hecho terrorista. No hay bombas que dobleguen la voluntad de un pueblo libre y unido. El terrorismo se combate con templanza, con resiliencia, con contundencia, y eso le sobran a nuestros pueblos, al pueblo francés y al pueblo colombiano. El primer mandatario de Francia, Emmanuel Macron, anunció también inversiones en proyectos que se distribuirán en Colombia, en transporte, infraestructura y otras áreas en donde Francia es el primer país en invertir. Desde el Palacio del Eliseo, con la cámara de Orlando González, Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Mauricio, muy buenas noches. Hola, Paula. Mire, empecemos esta emisión de hoy hablando justamente de este como paquete de noticias que teníamos para el comienzo, que tienen que ver con el proceso de paz y sus apoyos, porque nos encontramos, como ha sido desde que se inició este proceso de paz, pues 2 puntos opuestos realmente, en orillas completamente distintas, porque el presidente Santos, pues la verdad hay que decirlo, recibió de parte del presidente de Francia, Emmanuel Macron, reconocimiento, apoyo al proceso de paz. Además hubo un recibimiento bastante cálido, eso creo que se pudo notar, y lo mejor es que ese apoyo, como lo decía Juan Carlos en su nota, pues se traduce en dinero. Se firmó un convenio, estamos hablando de un nuevo convenio de 350 millones de euros en cooperación para el posconflicto. Uno diría que es un gran balance, pero por el otro lado tenemos al expresidente Uribe diciendo: llegamos a la presidencia con mi partido y las coaliciones que él forme y modificamos las cosas del acuerdo de paz. ¿Esto cómo queda? Paula, una observación adicional sobre el apoyo de Emmanuel Macron, del presidente de Francia. No solamente se traduce en un respaldo económico, sino que hay que tener presente que Emmanuel Macron no es François Hollande, un presidente que estaba debilitado, un presidente que no tenía mayor influencia en su parlamento y que dentro de la misma comunidad de la zona euro y de la Unión Europea no tenía prácticamente ninguna influencia. Emmanuel Macron hoy en día es, junto a Angela Merkel, el potencial salvador de la Unión Europea. Lo reconoce el Economist en su carátula, una revista británica, reconociéndole ese rol a un francés. Es una cosa importantísima, pero además es el némesis, el opositor de Donald Trump en muchos temas: inmigración, libre comercio, cambio climático. Es decir, este respaldo desde el punto de vista político es muy importante. Punto y aparte. Muchas veces se ha dicho en el pasado que una cosa es lo que piensa la comunidad internacional sobre el acuerdo de paz, que no les toca vivirlo acá, y otra cosa a los colombianos. No todos, no sé si la mitad a estas alturas, veamos qué van a decir las encuestas o esperemos a las próximas elecciones a ver qué van a decir los colombianos. Pero una cifra para nada despreciable de colombianos dice que se queden con su cooperación internacional. Aquí nosotros queremos influir en la modificación de los acuerdos. ¿Es posible o no? Recuerden ustedes que el primer acuerdo, el de La Habana, pretendía ser parte del bloque de constitucionalidad, es decir, ser inmodificable a la altura de la Constitución. Recuerden que el plebiscito lo tumbó, y recuerden ustedes que se pasó un acto legislativo, es decir, una reforma constitucional que está en este momento pendiente de inspección por parte de la Corte Constitucional, que dice: los próximos 3 gobiernos no pueden tocar este acuerdo. En ese contexto, lo que dice el presidente Uribe es: si llegamos a ganar la presidencia, ¿quién? Ni idea. Pero si llegamos el Centro Democrático a ganar la presidencia, lo que vamos a hacer es modificar los acuerdos. ¿Es posible? Las cosas se deshacen como se hicieron. Es decir, sería posible mediante otra reforma constitucional. Lo clave en este sentido es que la Corte Constitucional, una vez falle sobre ese acto legislativo, termine diciendo: se podría modificar esa reforma constitucional
o con un acto legislativo, que es pasar 8 veces por el Congreso y todos esos rollos que ustedes ya saben, o mediante una asamblea constituyente que abriría una caja de Pandora absoluta. En todo caso, las cosas se deshacen como se hicieron, es viable hacerlo desde el punto de vista jurídico. La pregunta es si finalmente los seguidores del Centro Democrático y del presidente Uribe y de quien él designe en cuerpo ajeno como Julio Jiménez y quien él designe terminarían teniendo la capacidad política de hacer eso. Es decir, si los votantes colombianos con esa bandera de abrir la caja de Pandora del acuerdo de paz votarían finalmente por un candidato del Centro Democrático. Amanecerá y veremos, las encuestas dicen que más o menos Miti sí, Miti no, cada vez más gente está pensando que esto ya se fue así, pero hay otros que dicen no, esto hay que cambiarlo radicalmente. Vamos a ver qué pasa. En esas estamos.